Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos dado inicio ya a los días santos. Hoy es lunes santo y prácticamente ya estamos a las puertas de revivir una vez más y de volver a celebrar y recordar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la semana pasada, que fue la quinta semana de Cuaresma, conocida como la Semana de Dolor, nosotros veíamos en esa semana cómo la tensión entre los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas y Jesús creció tanto hasta tal punto de que ya estaban convencidos que tenían que matarlo. Y es ahí donde nosotros recordábamos también a través de una reflexión cómo a veces nosotros, cuando se nos mete una idea en la cabeza, y aunque esa idea esté completamente equivocada, por el mismo hecho que esa idea está dentro de nosotros, no podemos cambiar absolutamente para nada de opinión. Es lo que nos sucede muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros animamos a un equipo de fútbol, ¿no? Por muy malo que sea ese equipo de fútbol, como es nuestro equipo, al final no hay nada ni nadie que nos pueda hacer cambiar de opinión de querer animar a otro equipo de fútbol, ¿verdad? O lo que sucede en la política, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea política y al final no existe nada ni nadie que nos pueda hacer cambiar de opinión o de idea política. Y entonces eso era lo que le había sucedido a los judíos. Por mucho que hiciera bien Jesús, por muchos signos, por muchos milagros, por mucha predicación que tuviera el Señor, al final no pudo hacer nada para cambiar la forma de pensar de aquellos judíos, de aquellos fariseos que vivían en aquel momento. Y es por eso, queridos hermanos, que también para ver cómo la tentación se mete, se llega incluso hasta los puntos más cercanos, vemos también ahora cómo también el demonio y el mundo ocupa a Judas Iscariote como aquel instrumento que termina condenando, que termina traicionando también a nuestro Señor Jesucristo. En este episodio que acabamos de escuchar en este lunes santo, vemos cómo Judas Iscariote empieza a criticar, ¿verdad? Al ver que María está lavando los pies de Jesús con aquel perfume costosísimo, y dice, bueno, ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios, se pudo haber dado a los pobres, y así como nos especifica la palabra, él no lo decía por los pobres, sino que lo decía porque era un ladrón. Y entonces seguramente robaba, no todo obviamente para que no se dieran cuenta, pero iba robando esos poquitos para irse enriqueciendo, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, queridos hermanos, cómo la tentación siempre está presente, siempre se está metiendo en todos lados, incluso en los ámbitos cuando nosotros pensamos, aquí en la iglesia no va a haber tentación. Claro que en la iglesia va a haber tentación, claro que en los lugares donde nosotros pensamos que estamos exentos, claro que ahí va a haber tentación, porque el demonio no se cansa de tentar. Y es por eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos. Esta semana particularmente el demonio nos va a tentar,
Va a querernos meter la idea en el corazón, en la mente, de no querer asistir a misa, de no querer participar, no, de las actividades religiosas fuertes, de no querer estar presente también en los momentos importantes. Eso nos va a querer meter el demonio en la cabeza. No va a decir, no, mejor vete a pasear, mejor vete a otro lugar, no te preocupes por lo que se vive esta semana, no es importante, ¿verdad? Lo podrás vivir el próximo año también. Son las tentaciones que se nos meten. Y nosotros no es que querramos hacer el mal, pero nos dejamos tentar por el mismo hecho de que quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, que al iniciar esta Semana Santa podamos meternos el todo por el todo para poder vivir de modo lleno esos días del Tríodo Pascual. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.